Bueno, sigamos desde donde dejamos. Entonces, lo último que habíamos hecho es llegar a terminar con la regla de división y eso completaba eh, nuestra listita de reglas de derivación a esta listita que teníamos acá, que es la última que habíamos hecho. Entonces acá la escribí más prolijita y lo que voy a hacer es eh, seguir poniendo más reglas, estas sin prueba. Estas igual son las más generales que vamos a usar para todas las funciones, pero para poder derivar necesitamos saber cómo se derivan, en particular algunas de las funciones que aparecieron en el curso, ¿no? Por ejemplo, cuál es la derivada de e a la x. Bueno, todo esto que voy a poner acá, o sea, la derivada de e a la x, para calcularla, habría que hacer un análisis que nos llevaría un montón de tiempo sobre la función e a la x para ver cómo le podemos tomar el límite que necesitamos para calcular la derivada. O sea, no es fácil, hay que ver muchos truquitos. Eh, necesitaríamos muchas clases en el medio para poder hacer esto bien, así que nada, vamos a dar como sabidas las derivadas de las funciones principales, pero por lo menos ya tenemos todo esto que lo tenemos demostrado y no hace falta que nos creamos. Entonces sí, nos vamos a tener que creer que estas funciones se derivan así. Eh, nada. Entonces la derivada de la función a la x es e a la x. La derivada de la función eh, coseno de x es coseno de x. La derivada de la función coseno de x es menos seno de x. La derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada, me estoy olvidando de algo, sí, de x a la r. A ver, si r es cualquier número real, entonces la derivada de x a la r, creo que teníamos que pedir un número real distinto de 0. Si r es un número real que no es el 0, entonces la derivada de x a la r es r por x a la r menos 1. Ya sé que ustedes me pueden decir, ah, pero esto ya lo teníamos acá. No, esto en realidad es lo que probamos, lo que pudimos ver con cuentas. Lo habíamos deducido usando la regla del producto, habíamos deducido esta regla, ¿no? En general, habíamos hecho como que nos habíamos convencido de esta regla. El problema es que nos logramos convencer de que esta regla vale para los números naturales, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es mucho más poderoso, que estoy diciendo que vale, esta regla vale si yo tengo x a la r, o sea, cualquier r de acá. ¿No? O sea, realmente acá nos estamos creyendo mucho más de lo que probamos, porque lo probamos solo para números naturales, estamos diciendo que bueno, sí vale para números naturales, pero también vale para cualquier número real que nosotros queramos. Y no sé si me falta algo. Bueno, podemos poner la derivada de la raíz de x. ¿Cuánto es? Es 1 sobre 2 raíz de x. No, esta de acá en realidad mucho no hace falta. Voy a correr todo lo que sigue para abajo, hacerme más lugar. ¿Qué iba a decir? Nada, esta de acá en realidad no hace falta ponerla porque ya la tenemos. A ver, si queremos calcular. Ahora voy a poner esta observación y después lo borro. Oh, no, se me está trabando mucho. Oh, ahí está. Bueno, voy a borrar esto, pero es una observación. Que en realidad yo digo que no hacía falta que escriba la derivada de raíz de x porque ya con las reglas anteriores ya la teníamos. No estamos de acuerdo que derivar, o sea, hacer raíz de x es escribir x a la 1/2, ¿no? Bueno, pero si hacemos x a la 1/2 y lo derivamos, estamos cayendo en este caso, es x a la numerito derivada. Bueno, baja el numerito y pone arriba numerito menos 1. Entonces la derivada de esto es 1/2 por x a la menos 1/2. Bueno, una reglita que habíamos visto es que si yo tenía estoy elevando un número negativo, era lo mismo que invertir, o sea que pasar el x en vez de estar multiplicando que esté dividiendo y ahora le cambio el signo, ¿no? O sea, elevar a la menos 1/2 era lo mismo que dividir por x a la 1/2 positivo, ¿no? O sea, este menos lo saco a costa de pasar la x dividiendo.
Bueno, pero ya sabemos que x a la 1 medio es raíz de x. O sea que esto queda 1 medio por 1 sobre raíz de x. ¿No? Que esto es 1 sobre 2 raíz de x cuando vuelve a cuenta del producto. Entonces acá probamos que esto es igual a esto. ¿No? Raíz de x derivada es igual a 1 sobre 2x. Que en definitiva es lo que está acá arriba. O sea que lo que está ahí arriba ya lo teníamos usando esta regla. No hacía falta ponerlo, pero bueno. Voy a borrar esto. Y borramos todo esto. Bueno, nada, como en estos videitos no tengo ejercicios de derivadas, voy a hacer uno o dos ejercicios de derivada, donde usemos todo lo que ya aprendimos para derivar, antes de pasar a nuevo tema. Vamos a hacer dos ejercicios, que son estos dos que escribí acá. Entonces nos dicen calcular la derivada de esta función y nos dan esta función, este choclo de función. Entonces arranquemos. Si esa es la función, cuando yo quiera derivarla, en realidad estoy derivando toda la función. O sea, calcular la derivada de la función es calcular la derivada de toda esta fórmula. Bueno, ¿y acá qué podemos usar? Tenemos que intentar identificar qué es lo que de todo esto, o sea, qué forma tiene esto según las cosas que sabemos derivar por tabla. Entonces, lo primero que miramos acá es que la operación que está predominando acá es este por. Esta es la operación que está predominando. El por de acá, lo voy a poner en verde, que está multiplicando dos funciones. Esta función por esta función. Entonces, si vemos ahí que estamos derivando una multiplicación, o sea que la operación principal es este por, estamos derivando la multiplicación. Entonces, si estamos derivando una multiplicación, ¿cuál de todas las reglas usamos? Y la regla que nos dice cómo derivar una multiplicación. Y acá la copié horriblemente mal. Eh, Justamente esto era lo que no valía. La derivada de la... Acá la copié mal, voy a borrarla de vuelta, que estaba mal escrita acá. La derivada del producto, ¿cómo era? Derivar el primero, dejar el segundo como está, más dejar el primero como está y derivar el segundo. Bueno, tenemos que usar esa regla, ¿no? La regla del producto. Con palabras, ¿esto qué me dice? Dice, deriva el primero, el segundo déjalo igual y suma. El primero déjalo igual y deriva el segundo. Vamos a hacer eso para estas dos funciones. Entonces, si hacemos esto para estas dos funciones, tenemos que esto es igual a... Acá usamos regla del producto. Deriva la primera. O sea, la primera la tengo que derivar. La segunda déjala igual. Más, ahora la primera la quiero dejar igual, tal cual está. O sea que a esta no le tengo que hacer nada, así que la copio tal cual. Y ahora tengo que derivar la segunda. Coseno de x más, y voy a intentar correrte un poquito para hacerme más espacio. Un poquito todo a la derecha. O sea, habíamos dicho derivar la primera y ahora tenemos que derivar la segunda. O sea, coseno de x más seno de x por logaritmo de x, todo esto derivado, ¿no? Y acá, esto era, decía que estamos usando la regla del producto. Vuelvo a tirar esto más para atrás. Bueno, entonces, ¿el ejercicio terminó? No, porque yo voy a terminar cuando tengo una función. Acá todavía no tengo una función, ¿no? Porque estas dos cosas, en realidad no es una función, sino que me dice deriva lo que tenés ahí adentro y el resultado va a ser lo que te quede después de derivar. O sea que este acá no es el resultado final de la derivada, porque tengo apóstrofes todavía. Estos apóstrofes significan que tengo que seguir derivando. Bueno, o sea que tengo que calcular la derivada. Oh, se me está muy lagueando mucho. O sea que tengo que calcular la derivada de lo que sea que vaya acá y escribirlo acá. Entonces me queda lo que sea que calcule acá por... Oh, está lagueando mucho esto. Porque seguí, creo que el problema es que
Ahí está. Por coseno de x más el seno de x por logaritmo de x más e a la x raíz de x, bueno, por la derivada, lo que sea que me quede acá adentro. Y yo, como puedo, lo que voy a hacer es achicar esto del medio para que me quede más lugar para lo que tengo que calcular. Bueno, ya sé que está ultra desproporcionado esto, pero bueno. O sea, dejamos lugar para escribir lo que sea que nos den estos cálculos. Bueno, acá ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta función. Entonces, esta función así como está, e a la x sobre raíz de x, no la tengo en la tabla. No lo tengo en esta tabla. Pero, ¿qué es lo que más se parece? Y bueno, tengo una división de dos funciones, así que uso la regla de la división. O sea, veo que en lo que yo tengo que derivar, la operación principal acá es esta división. Así que tendré que usar la regla de la división. Entonces, voy a la regla de división. La miro fijo, que es esta. Intento decirla con palabras. A ver, yo estoy acá derivando una función que está arriba y una que está abajo. Entonces, esta regla dice la derivada de una función de otra función es derivada de arriba sobre abajo sin derivar, menos arriba sin derivar, por derivada de abajo sobre lo que está abajo al cuadrado. Así que lo digo un poquito con palabras y voy a la fórmula a escribirlo. Entonces bueno, primero la derivada es la derivación la derivada es la división entre lo que está arriba derivado por lo de abajo como está, menos lo de arriba como está por lo de abajo derivado sobre lo de abajo al cuadrado. ¿No es esto? Usamos la formulita. Bueno, y después ahora ¿qué tenemos que hacer? Derivar esto. ¿Cuál es la operación principal acá? Y bueno, es este más. Estoy sumando estas dos funciones. Entonces, si quiero derivar una suma, vamos a la derivada de la suma. La derivada de la suma era fácil, ¿no? Si para derivar unas dos cosas que se suman, derivar las cosas por separados y ya estamos. O sea, la derivada se mete adentro de las sumas. O sea que simplemente esto de acá me va a dar la derivada del coseno más la derivada del seno de x por logaritmo de x derivado. Bueno, ahora ¿qué nos falta acá? Nos faltan estas derivadas. Todavía no terminamos porque tenemos derivadas dando vuelta. Bueno, tenemos que resolver esas 4 derivadas que nos aparecieron ahí. Se me lagueó. Lo que yo voy a hacer para no copiar todo de vuelta es copiar y hacer lugar. Bueno, la derivada de a la x, ¿cuánto es? Tablita, ¿no? Tenemos que poner la derivada de a la x. La tablita me dice e a la x, así que es e a la x. Ahora tengo que poner acá la derivada de raíz de x. Borro esto y busco cuál es la derivada de raíz de x. Y pero era esta de acá, ¿no? 1 sobre 2 raíz de x. Así que ya sabemos que acá va... Espero no haber hecho... Acá va 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, y después acá que tenemos que calcular la derivada del coseno. Pero está en la tablita, la derivada del coseno es menos seno. Así que acá esto es menos seno. Y ahora que tenemos que calcular la derivada de esto, acá recordemos que tenemos un menos, entonces yo tengo que calcular acá la derivada de todo esto. Lo que voy a hacer acá es borrar y hacer como siempre, a ver si... Una vez que ya tenemos acá la respuesta, voy a usar el hecho de que ya la tenemos escrita para achicarla un poquitito y hacerme más lugar para liberar lugar para lo que nos falta calcular, que es esto de acá a la derecha. Entonces, ¿por qué acá un menos? No, acá va un más. O sea, este más lo bajo tal cual. Y ahora voy a poner otro paréntesis grande. ¿Y qué tenemos que poner acá? Lo que nos dé este cálculo, ¿no? La derivada del seno por la derivada del logaritmo. Pero bueno, ¿cuál es la operación principal acá? Un por, ¿no? O sea que
Estamos en derivada de un producto, que ya sabemos cómo es. Así que usando la reglita de la derivada del producto es deriva la primera función por la segunda así como está, más deja la primera como está y deriva la segunda. Voy a correr todo un poco más todavía para la izquierda. Me está quedando, ya sé, horribles todos los paréntesis que hay acá en el medio. Pero hay que ser prolijos y las cosas salen. Bueno, ahora cuando vemos toda la fórmula, ¿cuáles son los paréntesis que nos quedan? Y solo nos quedan estos dos, ¿no? Y ya estamos. Pero el seno, tanto el seno como el logaritmo están en la tabla. O sea que ya sabemos que la derivada del seno es coseno y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Así que teniendo eso en cuenta, mirando la tablita, volvemos y reemplazamos los valores que ya sabemos que dan. Entonces la derivada del seno es coseno. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Así que acá podemos borrar todo esto. Y escribir, en vez de derivar el logaritmo, escribir 1 sobre x. Y ya estamos, ¿no? Porque ahora sí, acá no nos quedó ningún apóstrofe. Son todas, o sea, no nos quedó ningún apóstrofe, no hay que derivar nada más. Entonces ya está, esto es una función. Tipo, es la fórmula de una función. No hay nada más que hacer. Por lo tanto, ya calculamos la función derivada. Porque dimos una función. Como en esta función no hay apóstrofes, esto acá es una función, ya está calculada. Y no hay que hacer nada. Podríamos intentar prolijarlo un poquitito si necesitamos, pero el ejercicio no nos pide nada más, así que ya estamos. Vamos a hacer ahora el otro enunciado, a ver que lo tenía por acá. El otro enunciado me pide hallar la recta tangente en x igual a 0 a la función, toda esa función de ahí. Entonces recordemos un poquito de qué estábamos hablando. No, recta tangente que era en x igual a 0. No, en general si teníamos una función f, hago el dibujito este rápido para acordarnos, después lo borro, a ver. A ver si me sale algo lindo. Ahí está. Ahora me tiene que salir algo lindo porque... No, en general si teníamos una función f y un punto x0, la recta tangente era dar la recta que justo en x0 pasaba por la altura de f de x0, o sea, justo la recta que justo en x0 tocaba f y que se parecía mucho a f cerca de x0, ¿no? O sea, la recta que mejor se apoyaba sobre f en x0, era dar esta cosa acá. No, en este caso nos van a pedir el x0 que sea igual a 0. O sea, acá puse un x0 cualquiera, pero en este ejercicio nos van a pedir x0 igual a 0. O sea que si estuviéramos en este ejercicio nos pedirían el x0 acá. O sea, si lo pensamos en este ejercicio nos dieron justo el x0 igual a 0. Entonces lo que nos están pidiendo es esta recta tangente, la que pasa por la función y se apoya bien. O sea, justo en este ejercicio, a ver, tendría más o menos una pinta más o menos así, ¿no? Algo así sería. La función que se apoya muy bien sobre la función en x0. Algo así, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, era esa función. Y lo único que quiero hacer es recordar que teníamos, habíamos dejado en un lugar arriba cuando hablamos de cuál era la fórmula, habíamos dado una formulita que yo había dicho que había que acordarse, creo, no sé, no me acuerdo. A ver, ¿cuál era la función? Quiero ir a acá está, ¿no? Habíamos definido como la recta tangente de f en x0 el gráfico de a esta función. Y yo creo que acá había puesto donde salía. Sí, habíamos hecho la deducción que era la única recta, o sea, nosotros para sacar esto, si quieren vuelvan a ver el videito, habíamos dicho que necesitamos una recta que tenga pendiente, o sea que su m sea igual a f' de x0 y que justo cuando la evalúo en x0 pase por f de x0. Y habíamos visto cuál era la recta, planteando una ecuación lineal y hallando una recta como lo sabemos hacer de la guía 1 y nos había quedado esta fórmula. Si quieren vuelvan a ver cómo hicimos eso. Pero bueno, si no ya nos acordamos que esta es la formulita, nos las acordamos de memoria. Entonces
como el ejercicio nos pide recta tangente de f en un punto, vuelvo a copiar la formulita. Entonces el dibujo era solo para orientarnos que necesitamos, pero en realidad ya sabemos, porque ya dimos la fórmula. Acá voy a arrancar con solución. Entonces sabemos, en general, que la recta tangente a una función f en un punto x0 está dada por la función lineal y acá teníamos la formulita r de x igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Bueno, pero esta formulita es en general, tenemos que darla en el caso que nos piden. En el caso que nos piden, fijémonos que el x0 es igual a 0. O sea que ya sabemos que en el caso que nos piden, esta fórmula tiene la pinta f' de x0 por x menos 0 más... perdón, sí, está bien lo que estoy diciendo. O sea, en este caso nos piden que demos la recta tangente en x0 igual 0. Entonces, bueno, la fórmula que nos dieron... Se me la guió. A ver. Ahí está. Entonces la fórmula que nos dieron, bueno, cambiemos todos los x0 por 0. Porque ese es en el punto en el que nos la están pidiendo. Entonces cambio todas las x0 por 0, entonces acá me aparece un 0 y acá me aparece otro 0. Nos tenemos que hacer x menos 0, restarle 0 no hace nada, así que podemos esto prolijarlo un poquito, y esto es f' de 0 por x más f de 0. Entonces, como nos queda que la recta que nos están pidiendo es la recta que es f' de 0 por x más f de 0. Bueno, pero para dar una recta necesitamos darla completa, necesitamos saber exactamente quién es, o sea que necesitamos calcular estas cosas, ¿no? Necesitamos que esto sea un numerito, no puede ser f' de 0. Bueno, ¿cuánto vale? Lo más fácil de calcular es esto, ¿por qué? Porque ya sabemos exactamente quién es f, ¿no? O sea, f de x está dado por todo este choclo. A ver, yo digo, enfoquémonos en calcular esto ahora. Pero si f de x es esto, ¿cómo consigo f de 0? Bueno, evalúo la f en 0. ¿No? ¿Qué es evaluar una función? Es simplemente si yo cambio la x por 0, para dar el resultado tengo que cambiar todas las x que me aparezcan en la función por el número 0. ¿No? Y nos queda e a la 0 más coseno de 0 por 0 al cuadrado más 3 por 1 más el logaritmo natural de 0 más 1. Y esto lo podemos meter en la calcu, no hace falta. No hace falta porque la evaluación es fácil. A ver, ¿por qué es fácil? E a la 0 siempre sabemos que da 1, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 da 1. Coseno de 0 también da 1. Repasen por qué. En las funciones trigonométricas piensen cómo se definía el coseno. Esto, logaritmo de 0 más 1, es el logaritmo de 1, ¿no? Lo que me está preguntando es a qué número tengo que elevar e para que la respuesta sea 1, ¿no? Esto era el logaritmo siempre. ¿A qué número tengo que elevar lo que vale el logaritmo de 1 para que la respuesta sea 1? Esta era la pregunta que se planteaba el logaritmo. Y bueno, pero nosotros acá sabemos que la respuesta a esto era 0. O sea que ya sabemos que el logaritmo de 1 es 0. O sea que esto de acá da 0. Y si no me acuerdo de todas estas cosas, pongo todo esto en la calculadora así como está y me va a dar el numerito que vale. Y ya está, y no nos hacemos más problemas. Nosotros que lo estamos haciendo a mano, entonces acá nos queda 1 más 1, abajo nos queda solo el 3.
Oh, está relagueado. Por 1 más 0, o sea que solo acá nos queda un 1, ¿no? Por este 0 no hace nada. Y esto es 2 tercios. Entonces acá ya sabemos que esta formulita, f de 0, vale 2 tercios. El otro tema ahora es que necesitamos calcular f' de 0. ¿No? Y acá yo quiero dar una observación de algo que no hay que hacer, que por ahí muchos están tentados a hacer, y que en el parcial se ve mucho que hacen, y está mal, esto es mal rotundo. Acá voy a poner observación. No hacer esto. No hacer esto, lo que voy a poner ahora. Entonces, no vale esto que... Lo que voy a decir acá tiene un error, ¿no? Uno puede pensar, ah, bueno, yo ya sé que f de 0 es 2 tercios. Yo necesito la derivada de f en 0, ¿no? Nosotros necesitamos f' en 0. Entonces a uno se le puede ocurrir decir, ah, bueno, pero si yo derivo ambos lados, acá tengo f de 0 y derivo, acá yo tengo 2 tercios y derivo. Bueno, ¿cuánto es la derivada de 2 tercios? Vamos a la tablita. En la tablita me faltó algo, me parece, en esta tablita. La derivada de una constante es 0. No sé si en algún momento lo dijimos. Era importante eso. Quiero ver que nos falta en la tablita, eso sí es importante, lo tengo que agregar. A ver. Yo estoy seguro que en algún momento lo hicimos. O por lo menos lo di como ejercicio. Acá. Prueben que si f es una constante, existe c. O sea, si f es una función constante, o sea, si f de x es siempre c, siempre es el mismo numerito, entonces la derivada da 0. ¿No? Y entonces esto es importante, lo voy a agregar a las reglas de derivación, que es importante ya saberlo. No, las últimas, que eran estas, lo voy a poner en esta columna, porque estas son las columnas de cosas que podíamos demostrar con lo que vimos. Y bueno, esto como lo dejé de ejercicios porque se puede probar, así que si quieren, inténtenlo. Esto es una de las cosas que no me tienen que creer, sino que las pueden hacer. Y la derivada de 0 es c. La derivada de c es 0, donde c constante. C es una función simplemente que para cualquier x no cambia de valor. C constante. Bueno, ahora vuelvo a la observación que estoy diciendo que no vale. No vale hacer esto que estoy escribiendo acá. Uno puede decir, bueno, la derivada de 2 tercios ya sé que c es 0 porque 2 tercios no tiene x acá. Si yo muevo x no se mueve, 2 tercios es una constante, es un numerito fijo. Bueno, pero entonces f' en 0 es 0, ¿no? Y esto está mal, ¿por qué? Lo que está mal es esto de acá. No es cierto que, a ver, esto ojo. No es cierto que si agarro f0 y derivo, esto no es cierto que sea la derivada de f en 0. Vamos a ver un ejemplo. O sea, voy a intentar acá explicar, convencerlos de por qué esto no es igual. O sea, lo que está mal acá es el último paso, porque en el último paso yo uso que esta cosa es igual a derivar f y evaluar en 0. Y eso está mal. Entonces esto acá no es cierto. ¿Por qué no? Porque si tenemos la función f, voy a dibujar una función cualquiera, que puede ser cualquier cosa, que más o menos pase por, bueno, igual no importa, como no es escala, no pasa nada. Pero esta justo no me gusta, a ver, otra. Perdón, me están ocurriendo buenas ideas para funciones. Para funciones. Acá tengo una función cualquiera que esta va a servir. Ya vemos que si queremos hacer la recta tangente de f en 0 es más o menos esta, ¿no? Entonces acá, esta de acá es la función f, esta de acá es la función f. Pero ahora fijémonos que si yo dibujo otra función, esta acá que es la función f en 0, ¿qué tiene? O sea, esto acá es un numerito, pero lo estoy pensando como función. Es decir, es la función que para cualquier x que yo lo agarra siempre me devuelve la misma altura, la altura f0. No es una función que es constante, por eso es una línea planchada, ¿no? Entonces fijémonos que la línea verde es la derivada de f, es la recta tangente de f en el punto 0, porque es la función verde en, x, en el 0 acá es la línea que mejor se apoya sobre el gráfico amarillo.
Pero si yo quiero derivar f de 0, la función que mejor se apoya sobre el gráfico de f0 es ella misma, ¿no? O sea que, eh, nada, estas dos derivadas, a ver, estas dos, Dios, lo que yo quiero decir acá es que estas dos derivadas no son lo mismo. ¿Por qué f de 0 derivado no es lo mismo que f' de 0? Y bueno, porque si yo miro en el gráfico este acá... ¡Ay, no! Si yo miro en el gráfico de este acá, tengo dos funciones. La función amarilla y la función violeta son dos funciones distintas. Una es la función f, que justo en 0, está bien, pasa por altura f de 0. Y la otra es la función constantemente f de 0. Son funciones distintas y por lo tanto tienen derivadas distintas. Tiene sentido que tengan derivadas distintas dos funciones distintas, ¿no? Entonces, por lo general, no es cierto que derivar f de 0 me dé igual que f' de 0, ¿no? Entonces, lo que yo no puedo hacer es que si vengo diciendo acá, como esto es igual a esto, si yo derivo ambos lados, estas dos derivadas son iguales, esto va a ser cierto, pero no puedo después, no puedo deducir lo último de acá, porque no puedo usar que este número es igual a este número. O sea, estas dos cosas no son iguales. Entonces no puedo decir que f' de 0 se de 0. O sea, básicamente lo que yo quiero decir es que cuidado cuando estén haciendo ejercicios y no pueden derivar nunca una función que ya está evaluada en un numerito. Porque una vez que ustedes están derivando una función que está evaluada en un numerito, no están derivando la función y después la están evaluando en cero. Están derivando una función que es la constante f de 0. Son funciones distintas, ¿no? Esto es la advertencia que yo quería escribir. Lo borro, pero siempre ojo a eso. Porque en el parcial sé mucho esas cosas y está muy mal. Bueno, pero entonces nos falta calcular. O sea, ya calculamos esto en naranja, nos falta calcular esto acá en azul. Bueno, pero yo necesito averiguar f' en 0. Bueno, pero la pregunta que me hago es, si yo no sé ni siquiera quién es la función f', ¿cómo puedo evaluar una función que no conozco en 0? No tiene sentido si yo no la conozco. Entonces, no podemos evaluar una función que no conocemos. Bueno, entonces primero calculemos la f' y después la evaluamos en 0. Calculemos f'. Bueno, ¿cómo se calcula f'? Es derivar la función, ¿no? ¿La función cuál era? La función era f de x igual toda esta cosa Entonces, si yo quiero derivar esta función, la derivada de esta función, me queda... Voy a hacerlo todo en el mismo renglón. Nosotros queremos derivar esto. Bueno, la derivada de f es la derivada de todo esto. ¿Cuál es la operación principal de toda esta cuenta monstruosa? Bueno, es este por. La podemos ver que estamos en realidad multiplicando dos funciones. O sea, queremos la derivada de una multiplicación. Bueno, usamos regla del producto. Entonces la regla del producto, ¿cómo era? Derivada del primero. O sea, ¿cuál es el primer factor? Es este. Derivada del primer factor. A ver si me lo voy a montar. Derivada del primer factor. Está logueando demasiado. Por el segundo así tal cual está. Más el primero ahora así como está. Por la derivada del segundo. Bueno, entonces nos falta calcular estas dos derivadas, ¿no? Que son las únicas las derivadas que nos aparecen todavía en la formulita. Entonces no terminamos de calcular la función f' hasta que nos sacamos todos los apóstrofes de encima. Pero nos quedaron esos dos apóstrofes, así que hay que seguir.
Bueno, acá ya se habrán dado cuenta, la operación principal es esta división, así que hay que usar regla de la división. ¿Cómo era la regla de división? Era, a ver, derivada del de arriba por el de abajo así como está, menos el de arriba así como está, por la derivada ahora del de abajo. Y voy a terminar de extender esta línea. Y abajo, ¿qué teníamos que poner? Y el de abajo al cuadrado. Entonces acá calculamos esta derivada. ¿Qué es esto? Nos dio esta cosa acá. Después aparece el 1 más logaritmo de x más 1, que no hay que hacerle nada. Más, y lo que voy a hacer yo ahora es seguir esta fórmula en el renglón de abajo, que me quede sin espacio. Y bueno, acá tenemos que copiar esto así como está. Y ahora tenemos que calcular la derivada de esta cosa. Vamos a poner una naranja. ¿Qué es esto? Esto es una suma, ¿no? Así que las sumas, ¿cómo se escriben? Nada, la derivada, si yo estoy sumando una suma de funciones, la derivada de la suma era simplemente derivar cada cosa por separado. O sea, hacer la derivada de 1 más la derivada del logaritmo natural de x más 1. Bueno, tenemos que entonces esta cuenta, esta expresión la voy a poner todo en blanco. ¿Qué le pasa a esta cosa? Ahí está todo en blanco. Y nos quedan por calcular esta derivada de acá, esta de acá y esta de acá. Esto es la derivada de 1, que ya sabemos derivada de constante 0, así que ya lo reemplazamos, derivada de 1, 0. ¿No? Y sumar 0 más hacer porquería no le hace nada a la suma 0, así que esto acá, sumarle 0 es no hacer nada, así que tenemos en realidad solo la porquería. Bueno, como este paréntesis solo tiene la porquería, borramos el paréntesis para simplificar, y nos queda así más lindo todo. Bueno, nada, terminemos esto. A ver si lo podemos hacer un poquito más rápido esto. Acá debería escribir yo, como tengo una suma, acá debería escribir derivada de x más, a ver, debería escribir derivada de x más la derivada del coseno. O sea, esta la derivada se mete adentro de la suma. Estoy usando regla de la suma para la derivación. Pero bueno, ya calculemos esto directamente. La derivada de x por tablita es e a la x. Y la derivada del coseno, si se fijan en la tablita, era menos coseno. Menos seno, perdón. Así que nos queda esto. Y ya que estamos, este paréntesis odioso lo podemos sacar, ¿no? Que es más paréntesis menos algo, más por menos menos. Así que podemos volar el paréntesis odioso de acá. Y nos quedó x menos seno de x. Ya calculamos la derivada esta. Voy a copiar esto acá. Lo podemos hacer mentalmente, lo mismo que hicimos antes. A ver, esto es x al cuadrado derivada más la derivada de 3, ¿no? O sea, siempre estoy haciendo derivada una suma, la derivada se mete dentro de la suma. Bueno, derivada de 3 es una constante, así que esto me da 0, y sumar 0 no hacer nada, así que la derivada de 3 se me murió, y acá me queda la derivada de x al cuadrado. Pero si se fijan, x a la n era una de las cosas que habíamos probado, que ¿qué pasaba? Bajaba el 2 ese que está de exponente baja, y acá me queda 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1, así que en realidad acá me queda x a la 1, pero x a la 1 es x, así que lo dejamos así. Y bueno, y abajo esto me tiene que quedar así como está. Oh, me mandé una cagada. Y creo que acá me mandé un gran moco.
porque, bueno, copio esto cual está, tal cual está. Me mandé un gran moco que no me di cuenta. Y es que ahora vamos a tener que derivar logaritmo de x más 1. Pero el logaritmo de x más 1 no está en la tabla. A ver, porque en la tabla no tengo. Sí tengo el logaritmo de x. Pero no tengo logaritmo de x más 1. Y si se fijan bien, logaritmo de x más 1 no es una suma de funciones, ni una resta de funciones, ni una multiplicación. Entonces, en realidad, todavía no sabemos. No sabemos bien cómo será la derivada del logaritmo de x más 1. Porque no está en la tabla. Y esto es un error mío. La verdad que no me di cuenta cuando planteé el ejercicio. Se puede calcular esto, pero vamos a necesitar usar la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en el video que viene, y todavía no lo vimos. Entonces, la pregunta es si podemos de alguna forma calcular la derivada de x más 1 con las herramientas que tenemos hasta ahora, sin usar lo que viene de después, que es regla de la cadena, ¿no? Con solo la tabla que tenemos hasta ahora. A ver, logaritmo de x más e a la logaritmo de x más 1, ¿cuánto es? Esto es x más 1. Pero claro, no podemos derivar e tampoco. Encima las propiedades del logaritmo no separan bien suma, sino que separan bien producto. Eh, a ver, veamos si podemos hacer esto. Yo digo que... No, sí, no funciona esto que quiero hacer. Si fuera logaritmo de x por 2, sí podríamos hacer logaritmo de x más logaritmo de 2, pero es una suma que no se puede. Bueno, acá la verdad que es una picardía que no podamos calcular esto porque yo no me di cuenta. Acá simplemente voy a poner la respuesta yo, pero esto imagínense que no... Eh, nada, no sean problema que no lo sabemos hacer todavía porque ya lo vamos a poder hacer la que viene. Voy a poner la respuesta acá simplemente para poder terminar el ejercicio. Pero en un ejercicio de estos no nos debería haber aparecido algo que no sale por tabla. Entonces la derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1. Esto no pregunte por qué, después vamos a volver cuando expliquemos regla de cadena a explicar este pasito. Pero bueno, nada, es una picardía para poder terminar el ejercicio. Créanme que yo resuelvo esto por mi parte y pensamos que nada, que acá tendría que haber algo que nos debería haber salido a esta altura. Y listo, ya está, pero fue error mío, así que no importa, lo resuelvo yo y terminamos haciendo el ejercicio igual. Porque nada, acá nos debería haber quedado algo que podamos calcular con las tablitas que teníamos hasta ahora. Y yo no me di cuenta, pero bueno, es un problema mío de haber hecho mal el ejercicio. Pero bueno, nada, podemos terminarlo igual. Una vez que yo les digo esto, nada, el resto del ejercicio sí lo podemos terminar. Bueno, nada, una vez que calculamos esto, que es lo que no sabemos, ya tenemos la función derivada. Fíjense que acá no quedó ningún paréntesis. Entonces ya sabemos que todo esto de acá, que lo voy a poner todo en blanco ya, o sea, la función f' de x es toda esta cosa que calculamos recién. Recordemos que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos pedía... ¿Dónde estoy? Acá nos pedía f' en 0. Esto nos pide f' en 0. Bueno, pero así tenemos quién es la función f de' de x. Así que para terminarla tenemos que evaluar en 0. F' de 0. Bien, y recuerden que si yo quiero evaluar una función, simplemente cambio todas las x que me aparezcan por el número en donde estoy evaluando, ¿no? Cuando haga eso, ¿qué nos queda? Nos queda e a la 0 menos seno de 0 por 0 al cuadrado más 3 menos e a la 0 más coseno de 0 por 2 por 0 sobre 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más, bueno, esta fracción de acá,
eh, que es e a la 0 más coseno de 0 sobre 3, bueno, más 0 al cuadrado, por 1 sobre 0 más 1. Bueno, rápidamente vamos viendo cuántos son estos valores. E0 ya sabemos que es 1. Seno de 0, vean la tablita de funciones trigonométricas o recuerden un poco el argumento del círculo, es 0. Entonces 1 menos 0 es 1, así que todo esto de acá nos da 1. Bueno, 1 por 3, vamos a ir haciendo las cuentas rápido, más rápido. Y ya termino que me estoy medio quemando. Entonces tenemos 1 por 3, ¿no? Estamos de acuerdo que esto da 1, porque, por todo lo que dijimos. Esto da 3, así que ya estamos, 1 por 3, menos. Acá tenemos... Uy, me está lagueando todo mucho. Bueno, acá tenemos e a la 0 que es 1, coseno de 0 también, así que tenemos un 2. Entonces tenemos 1 por 3 menos 2, bueno, por 2 por 0, así que este último 0 me mata toda la multiplicación, así que esto en realidad esto es un 0, que no hace nada. Abajo nos queda 3 al cuadrado, o sea que tenemos un 9. Después tenemos, esto acá recordemos es 1, esto también es 1. Y esto acá ya lo vemos que es un 1. Entonces esto nos queda 2 tercios. O sea que esto es igual a 3 novenos más 2 tercios. Pero 3 novenos es un tercio, ¿no? Simplificando, el 3 dividido 3, 1, 9 dividido 3, 3. Entonces nos queda un tercio más 2 tercios. Que esto es igual a 1. O sea que ya sabemos que este valor de acá es 1. O sea que como nos queda la función lineal, nos queda 1 por x, que en realidad es lo mismo que poner x, más 2 tercios, ¿no? O sea que esta de acá es la recta que estábamos buscando. Déjenme ver si está todo bien. Creo que sí. Estamos bien. Bueno, en el próximo video voy a subir cosas de composición de funciones, de regla de la cadena. Y con eso en realidad sale la derivación esa que no pudimos hacer todavía con la tablita tal como la tenemos hasta ahora, sino que necesitamos agregar una cosa más a la tablita para calcular esa derivada rancia que nos ha parecido de que era logaritmo de x más 1.